La sexualidad humana es uno de los temas más controversiales de la actualidad. Hay muchas nociones acerca de la libertad sexual. Muchos conceptos y teorías podemos encontrar en el Internet. Sin embargo, el único que puede definir sobre la sexualidad humana es el autor de la sexualidad. Por eso, el día de hoy, aquí en Fe para Hoy, vamos a estar hablando acerca de los principios bíblicos y sobre qué dice la Biblia acerca de la sexualidad. Quédate conmigo, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar con nuestro programa del día de hoy, yo tengo aquí en mis manos un estudio bíblico totalmente gratis para ti, titulado Jesús, Restaurador de la Vida. Si solicitas el día de hoy, vas a formar parte de la mayor escuela bíblica del mundo, sí, la más grande. Y tú vas a poder estudiar junto con nosotros este curso bíblico en donde nosotros tenemos temas muy lindos como Jesús y la fidelidad, Jesús y el amor divino, Jesús y el matrimonio. Así es que no te puedes perder estos temas tan importantes. Solicita ahora este estudio bíblico y sé parte de nuestra escuela bíblica a través de nuestra página web estudielabiblia.com y a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Inscríbete ahora a este estudio bíblico y sé parte de nuestra escuela bíblica. Vivimos en un periodo de la historia en donde los conceptos y las teorías sobre la sexualidad humana son muy diversas. Muchas personas intentan crear sus propios conceptos, crear sus propias teorías basados en sus emociones, en lo que ellos piensan y simplemente así. Lamentablemente, todos esos conceptos y teorías están desvirtuando la verdadera sexualidad. Inclusive, se hace difícil ahora hablar con los propios cristianos. Tenemos que convencer a los propios cristianos acerca de la autoridad de la Biblia para determinar o para hablar sobre temas de la sexualidad. Todo este entramado histórico o todo este entramado y dificultades filosóficas o ideológicas comenzaron con el iluminismo en el siglo XVIII y como reacción a ese iluminismo o pensamiento moderno que surgió en ese siglo, apareció el posmodernismo. En todo este entramado histórico, el ser humano se vio involucrado y está buscando simplemente basarse en sus propias ideas, en sus propios conceptos, en su propio parecer y no en la Biblia. Aunque la posmodernidad se propone ser una reacción contra la modernidad, ambas tienen como centro de gravedad al humanismo o antropocentrismo. Por lo tanto, es parte del ambiente de nuestra época encontrar que los seres humanos ocupan el lugar de Dios. Lastimosamente, el mundo cristiano también se ha visto invadido por este pensamiento. Este tipo de pensamiento ha afectado de manera especial el tema de la sexualidad humana. Los parámetros y los límites que Dios ha establecido se han desafiado cada vez más. Si esto partiera solo de los ateos, sería comprensible. Pero para nuestro asombro, vemos que gente que se llama cristiana defiende ciertos conceptos que, desde el punto de vista cristiano, son indefendibles. Hoy en día vivimos en una sociedad que defiende la irrestricta libertad sexual. Es decir, no hay parámetros, no hay límites para nada. Hemos llegado a la conclusión de que en la actualidad nosotros somos el resultado de dos grandes revoluciones. Una revolución política que se volvió social y una revolución social que se volvió política. Estoy hablando de la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Sexual en la década de 1960. La Revolución Francesa fue un movimiento de cuño político liderado por la burguesía francesa. Este movimiento se opuso al absolutismo de la monarquía francesa. En el centro de esta revolución se encontraba el sentimiento de libertad, retratado en el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad. Aunque comenzó con motivos políticos, la Revolución Francesa adquirió un sesgo social al atacar a la Iglesia y a la familia tradicional, entre otras instituciones.
los valores que estas instituciones defendían también fueron atacados. Por su parte, la revolución sexual de la década de 1960 era una muestra de los sentimientos que prevalecían en la sociedad estadounidense luego de las dos guerras mundiales y de la guerra de Vietnam. Se confrontaron a las instituciones y se consideró como negativa cualquier tipo de prohibición. Las prohibiciones sexuales fueron el carro de batalla de este movimiento que comenzó como una tendencia social y acabó siendo de carácter político. En Brasil y en algunos países de Sudamérica también se vieron los reflejos de este movimiento. A partir de la década de 1960 surgió el lema "Está prohibido prohibir". Estos dos movimientos históricos influenciaron y todavía influencian la filosofía del mundo. A partir de esos dos movimientos se levantaron muchas teorías, muchos pensamientos en contra de los principios bíblicos sobre la sexualidad humana. Es interesante notar que todas las cuestiones sociales polémicas de nuestra sociedad actual surgieron a partir de la revolución sexual de 1960. Andrew Sandlin define y plantea lo siguiente. Es impresionante cómo la vasta mayoría de las cuestiones sociales controversiales de hoy se deriven de la revolución sexual. Embarazo adolescente, divorcio desenfrenado, aborto, leyes de notificación a los padres, feminismo, inseminación artificial, donación de esperma, pornografía, fertilización in vitro, homosexualidad, matrimonio entre personas del mismo sexo. No se puede imaginar la cultura occidental contemporánea sin la revolución sexual. Probablemente ningún otro factor histórico, aparte de la Revolución Francesa, haya moldeado tanto el mundo de hoy. Como un gran tsunami, la revolución sexual de 1960 arrasó con todos los conceptos y teorías que defendían los principios bíblicos sobre la sexualidad. En 60 años, aquello que era incorrecto, ahora es correcto. Aquello que tenía límites, ahora no tiene límites. El mundo posmoderno en el que vivimos está moldeado por una narrativa materialista, influenciada por conceptos antropocéntricos. En este mundo, muchas personas piensan más en sí mismas y se dejan llevar por sus emociones y sentimientos, priorizando lo que ellos desean, lo que ellos quieren, lo que ellos piensan. Y todo eso, según ellos, es la verdad. Es a través de esa narrativa materialista y visión antropocéntrica que ellos intentan concebir la realidad y ver este tema de la sexualidad humana. Sin embargo, nosotros, los que abrazamos el Evangelio, los que creemos en la autoridad de la Biblia, sabemos que la verdadera narrativa sale de la Biblia y es ella la que nos da a nosotros la verdadera cosmovisión del mundo. Es a partir de la Biblia que nosotros juzgamos la realidad y definimos temas como la sexualidad a la luz de los principios bíblicos. La Biblia es la fuente de la verdad sobre este tema en específico que estamos hablando hoy, que es la sexualidad humana. La primera pregunta que debemos responder es ¿por qué Dios tiene autoridad para hablar y tratar estos temas de la sexualidad? Pues bien, en realidad, así como Dios puede hablar de la sexualidad, Él también puede hablar de otros temas. Y esa misma autoridad que le confiere para hablar de otros temas es la misma que le confiere para hablar sobre la sexualidad humana. Uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es que Dios tiene esa autoridad porque Él es el creador de la sexualidad humana. Él ya definió los sexos, Él definió las funciones de esa sexualidad dentro del matrimonio. Él ya la definió. El problema es que la cultura posmoderna ha minado todo con respecto a lo que es la autoridad de la Biblia. La afirmación
Dios inventó el sexo debería ser obvia, pero, tristemente, no lo es. En la cabeza de muchas personas todavía prevalece la idea de que el sexo es un asunto pecaminoso. Esta fue una idea que la cultura secular inculcó en muchas personas. Pero Dios creó el sexo en el contexto de un mundo perfecto. Este aspecto inherente a la vida humana recibió la bendición de Dios y, evidentemente, debe someterse a las normas de Dios. Cuando analizamos el texto bíblico con atención, encontramos las características de una relación amorosa según el Creador. Vamos a analizar juntos algunos aspectos de la sexualidad humana según lo que Dios estableció. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». En este texto vemos cómo Dios organizó a los sexos humanos. El texto enfatiza que el ser humano fue creado con dos sexos, masculino y femenino. En la creación de Dios no existe una tercera opción ni variaciones de las dos opciones. Dentro de esta configuración constan todas las diferencias fenotípicas y genotípicas de los seres humanos. El Creador hizo un hombre y una mujer. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice lo siguiente: «Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Aquí vemos un aspecto más que caracteriza a la sexualidad humana. En las relaciones sexuales humanas se encuentra el potencial de reproducción, es decir, las relaciones sexuales tienen la capacidad de generar nuevas vidas. Es cierto que la pareja no está obligada a tener hijos, pero el texto no trata de eso. El texto deja en claro que en las relaciones sexuales que Dios aprueba se encuentra el potencial o la posibilidad de reproducción, y esto solo es posible en la relación entre hombre y mujer. Una de las cuestiones que más se debate en la actualidad es sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Generalmente, cuando se trata este asunto, se hace desde un sesgo progresista. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y lo vemos desde una perspectiva bíblica, nos vamos a dar cuenta que, ante la pregunta ¿serán los hombres iguales a las mujeres o las mujeres iguales a los hombres?, la respuesta sería: son iguales y también son diferentes. El texto normativo que nosotros tenemos para tratar sobre este asunto se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 23. El texto dice así: «Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada». Cuando nosotros vemos y analizamos este texto bíblico, nos damos cuenta de que Adán ya vio a Eva y definió que era de su misma especie, es decir, era igual a él. Sin embargo, a la vez tenía cierta diferencia, porque la llamó varona, la llamó mujer. Quiere decir que, por más que eran de la misma especie, tenían ciertas diferencias. Dios mismo trató al hombre y a la mujer de forma diferente. En el capítulo 3, luego del primer pecado, Dios mencionó las consecuencias del acto pecaminoso de los seres humanos. Dios expresó claramente que incluso las consecuencias del pecado son diferentes para ambos sexos. En Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá,
y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Queda bastante claro entonces que en la Biblia el hombre y la mujer son seres diferentes. Eso no quiere decir que el hombre sea mejor que la mujer y que la mujer sea mejor que el hombre. De ninguna manera. Son seres diferentes, merecen el mismo trato, pero cumplen funciones diferentes. Volvamos al relato de la creación. Allí encontramos algunos aspectos importantes sobre el matrimonio, sobre la sexualidad. En Génesis capítulo 2, versículo 24, leemos lo siguiente. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En primer lugar, nosotros vemos en este texto bíblico que el acto sexual debe ser realizado entre un hombre y una mujer. Es decir, la sexualidad humana es heterosexual. Esta definición que se da aquí en la Biblia es una definición exacta y clara. Es dada por Dios. Es la Biblia la que está definiendo aquí el tipo de relación sexual que debe haber entre los seres humanos. Pero también hay otro detalle importante aquí, que está en la frase dejará el hombre a su padre y a su madre. Esta expresión tiene una connotación de matrimonio. Está refiriéndose al matrimonio. Y aquí hay que ahondar un poco más. Hay algún punto aquí que tenemos que reflexionar más profundamente. No debemos interpretar el texto bíblico colocando como regla las costumbres culturales de nuestro tiempo. Si así fuera, alguien podría decir, ya he dejado padre y madre, ya vivo solo o sola y tengo independencia financiera, por lo tanto, encajo en el criterio bíblico para la actividad sexual. Evidentemente, esto no es así. Debemos ubicar el texto bíblico dentro de su contexto cultural. En los tiempos en que se escribió el Génesis, e incluso en los tiempos del Nuevo Testamento, un hijo y una hija dejaban padre y madre cuando se casaban. Aunque el hijo saliera de la casa para estudiar, solo se consideraba libre de la autoridad materna y paterna luego de que se casaba. Por lo tanto, si se interpreta el Génesis a partir de la cultura en que fue escrito, se concluye que solo después del matrimonio, el hombre y la mujer podían volverse una sola carne, es decir, podían unirse sexualmente. En este sentido, el sexo se convierte en un sello del matrimonio. Siempre es importante recordar que el Creador es el que sabe cómo es que funciona su creación. Él es el que creó al ser humano, por lo tanto, Él puede determinar cómo funciona nuestra sexualidad humana. Es lo mismo que podríamos hablar del fabricante de un carro, del fabricante de un automóvil, de una computadora, de una secadora de cabello. Es lo mismo. El fabricante va a saber cómo funciona su objeto creado totalmente. Ahora, vamos a colocar un ejemplo. Imagínate que tú tienes un reloj y ese reloj dice allí claramente que no es a prueba de agua. Pero tú te colocas el reloj y se te ocurre ir a la piscina. Entras a la piscina, te zambulles en el agua, comienzas a nadar y no tomas en cuenta el hecho de que el reloj no es a prueba de agua. ¿Y qué sucederá con el reloj entonces? Obviamente el reloj dejará de funcionar. ¿Por qué? Porque tú no hiciste caso a las recomendaciones, a las reglas que estaban escritas en el momento de la compra del reloj. Si eso sucedería con un reloj, imagínate lo que puede ocurrir con respecto a la sexualidad humana cuando Dios ya nos dio aquí los lineamientos, las limitaciones y las reglas sobre la sexualidad humana. No debemos temer ser explícitamente bíblicos cuando tratamos este tema de la visión bíblica sobre la sexualidad humana.
Los que defienden teorías o conceptos en contra de esa visión bíblica, ellos no tienen temor, ellos no temen dar sus teorías, sus puntos de vista, inclusive hasta desacreditan la autoridad bíblica. Nosotros también no debemos tener ese temor. Debemos usar la Biblia para basar nuestros conceptos y nuestra creencia con respecto a lo que la Biblia habla sobre la sexualidad humana. Para tratar este tema más a fondo, yo quiero comenzar leyendo contigo Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Aquí Jesús dice lo siguiente: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí nosotros observamos cómo Jesús detalla pecados que contaminan al ser humano, que denigran la imagen de Dios en nuestra vida. Aquí también se detalla cómo la lascivia, la envidia y cómo el adulterio y la fornicación son detallados y son definidos como pecado. Y aquí en el texto original griego se usa una palabra que es la palabra porneia. Esa palabra porneia es utilizada para hablar de fornicación, para hablar de adulterio, para hablar de todos los actos sexuales que son contrarios a los principios bíblicos. Este término que se usa en la Biblia, inclusive se usa para definir los actos homosexuales, es decir, la relación sexual entre personas de ambos sexos. Eso quiere decir que la Biblia está en contra de la homosexualidad. Pero, ¿cómo es que la Biblia trata este tema de la homosexualidad? ¿Será que la Biblia define claramente que las relaciones homosexuales están en contra de los principios bíblicos y en contra de Dios? La Biblia contiene 6 textos específicos sobre la pecaminosidad y la prohibición de las prácticas homosexuales. 3 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Pareciera que, a propósito, para cada texto del Antiguo Testamento que prohíbe la homosexualidad, hay uno en el Nuevo Testamento. Vamos a conocer cada uno de estos textos. El primero se encuentra en el Pentateuco, en Levítico capítulo 18, versículo 22. El segundo se encuentra en Levítico capítulo 20, versículo 13. El tercero se encuentra en Génesis capítulo 19, versículo del 4 al 9, y reprueba las prácticas homosexuales. Puede ser que alguien argumente que en el relato de Sodoma y Gomorra no existe ninguna prohibición explícita con respecto a las acciones que los habitantes de esa ciudad iban a realizar. Sin embargo, un texto que puede ayudarnos a comprender la situación de esas dos ciudades se encuentra en Judas, versículo 7. El texto bíblico dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí también se usa la palabra griega porneia, que quiere decir prácticas sexuales ilícitas. En el Nuevo Testamento también hay 3 textos que condenan las prácticas homosexuales. El primero está en Romanos 1, 18 al 32, el segundo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, y el tercero en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 al 10. Una lectura sencilla de estos textos nos muestra que explícitamente se condenan las prácticas homosexuales. La palabra porneia, que se usa en el idioma griego original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento para definir a las prácticas sexuales ilícitas o condenables, también se puede usar para definir la pornografía y la masturbación. Estas dos prácticas también son ilícitas
estas dos prácticas también pueden traer consecuencias terribles para el ser humano. Jesús lo advirtió y podemos nosotros tratar y hablar sobre este tema desde el punto de vista en el cual Jesús lo expresó en Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús expresó esto en su Sermón del Monte, un sermón que buscaba traer bendición para el ser humano. Es cierto que todo aquel que ya codicia en su corazón, que ya en su mente están esos pensamientos de adulterio, de fornicación, ya pecó. Eso quiere decir también que la pornografía y la masturbación son prácticas sexuales condenables o ilícitas a la luz de la cosmovisión bíblica. Ahora, no solamente a la luz de la Biblia, ya la ciencia también habló sobre estos temas, cómo estos dos asuntos, cómo estas dos prácticas pueden traer consecuencias terribles para la vida humana, para la relación matrimonial, para la relación de pareja. Es por eso que el consejo bíblico siempre va a traer bendición para la práctica de la sexualidad humana. La cosmovisión bíblica es clara. Ella nos provee con exactitud lo que el ser humano debe hacer y no debe hacer con respecto a su sexualidad. También la Biblia nos muestra de que cuando el ser humano vive de acuerdo a la voluntad de Dios, va a recibir muchas bendiciones y también va a glorificar a Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20, el apóstol Pablo aconseja: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué texto tan lindo, ¿verdad? Quiere decir que nosotros podemos dar gloria a Dios con nuestros actos, con nuestros pensamientos. De esa manera también nosotros vamos a ser muy bendecidos al vivir en esta cosmovisión bíblica. Ahora mira, 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No olvides, haz todo para la gloria de Dios y serás bendecido. No solamente tú, también tu esposa, tu esposo, tus hijos, toda tu familia. Todos serán bendecidos por vivir según la voluntad de Dios, según los principios bíblicos. Sigue estos principios y serás feliz. Que Dios te bendiga.